Bueno, buenos días para todos, para los que estamos y para los que no, también. Bueno, el día de hoy vamos a tener un bloque de 2 horas de teoría, continuando con el programa. Estamos en el módulo 2, que titula Psicología del Yoga. Y concretamente estamos en el tema de la Ashtanga Yoga, y concretamente pues vamos a entrar en propiedad con los temas de yamas y niyamas. Bien, entonces, ya habíamos mencionado esta parte de los 8 pasos, ¿cierto? Ya había mencionado que de alguna manera los vamos a desarrollar con más profundidad en el transcurso de la formación, ¿sí? Y por tanto, nos vamos a concentrar en el inicio, que son los primeros 2, yamas y niyamas. Yo lo relaciono con los hábitos, porque básicamente son principios de conducta y están encaminados en aportarnos de alguna manera una ética, digámoslo así, como seres humanos. Eso precisamente por eso está al inicio, porque es de suma importancia el reconocer que si algo no ha estado, digamos, bien en términos generales, como humanidad, como civilización, pues de alguna manera nos replanteamos, ¿cierto? Y parte de lo que hemos venido haciendo y lo que vamos a seguir haciendo es un poco reflexionando sobre nuestro sistema de creencias, ¿cierto? Parte de lo que es el video que ustedes me imagino ya vieron, el de la educación prohibida, pues tiene como propósito eso, ¿no? Mirarnos un poco cómo fue eso, ese paso que tuvimos nosotros en la escuela y cómo de alguna manera, pues bajo esa lógica o bajo esa directriz que recibimos, pues al día de hoy nos planteamos reflexiones sobre lo que hemos aprendido o heredado en esos momentos de aprendizaje. Gracias. Prácticamente toda la formación va a ser un replantearnos constantemente eso, cómo estamos pensando, cómo estamos actuando, porque como ya hemos visto, el yoga tiene que ver mucho con eso, con que es una disciplina o una práctica que nos permite descubrir una naturaleza innata en nosotros como humanidad, como humanos, o como almas, si lo queremos ver más profundo, pero que esa naturaleza de alguna manera, como han mencionado las diferentes culturas o los diferentes procesos religiosos también, nos han mostrado que de alguna manera esa conciencia o esa iluminación está como dormida. Entonces el reto parte de esa idea y cómo podemos lograr permitir que nuevamente cada ser se ilumine. Bien, buenas tardes.
El profesor recalcitrante. Buenas noches. Bien. Entonces, ya mencionamos que llama nos hace un poco la idea, el referente de aquellas cosas que podemos, o aquellos principios que podemos mirar y que pueden ir, digamos, en razón de lo que llaman observancias o aquello que no debo hacer, o que al hacerlo lo reflexiono para corregirlo. Entonces, por eso llama inicia, por ejemplo, con la no violencia, o sea, ubicarnos en esa idea. La idea es que ampliemos ese concepto de lo que sería la violencia y cómo a través de una reflexión nos damos cuenta que podemos corregir parte de lo que pensamos, parte de lo que hacemos, parte de lo que decimos, porque ahí precisamente también puede estar presente, por ejemplo, cierto daño o cierta violencia, como lo menciono. En el caso de las niyamas, sí nos hablan más concretamente de aquellas cosas que debemos hacer. También le llamamos observancias, en el sentido que son también principios que nos van a ayudar a darnos cuenta de nuestra naturaleza. Son 5 y 5. Yo relaciono también esto como en las diferentes culturas, por ejemplo, o en los diferentes procesos religiosos. Por ejemplo, encontramos en la Iglesia Católica que hay 10 mandamientos. Yo recuerdo mucho los 10 mandamientos porque yo también estuve un tiempo, digamos, como en este cuento de entrar y conocer la cultura, o la cultura no, la religión católica, porque me eduqué en ella. Entonces, digamos que estuve en grupos y tratando de mirar y de conocer. Con el tiempo, de cuando empecé a conocer esta otra rama de conocimiento, nos hacían un planteamiento muy interesante acerca de los mandamientos. Y uno es no matar. Entonces nos especificaban que no matar no significaba en letra chiquita por allá en la Biblia que decía, no matar solo incluye seres humanos. No hay eso. No matar significa no matar. Entonces, frente a eso, pues el planteamiento mismo por ejemplo, de la alimentación, por un lado podría ir orientada hacia eso, a cómo indiscutiblemente en una alimentación carnívora, pues se hace necesario que alguien muera para que usted coma. Entonces, esa era una reflexión interesante que de alguna manera también codificó mi decisión hace 27 años de ser vegetariano. Pero pues también no podemos caer en digámoslo así, en dogmatismos o apasionamientos, o lo que llamamos también fanatismo, porque de hecho Srila Prabhupada, que es un contemporáneo del conocimiento en la cultura védica, decía, una paloma es vegetariana, y por ser vegetariana la paloma pues no tiene una elevación espiritual como tal, como a veces podemos en procesos fanáticos llegar a pensar. Por eso mencioné en clases anteriores que de hecho mi decisión de vegetarianismo iba más relacionada, por ejemplo, con el hecho de cómo puedo yo estar en el mundo con la idea de que cada paso, cada acción y cada palabra no genere un daño a otro. Entonces, a partir de ahí, de manera personal, pues tendría más importancia el privarme de comer alimentos de origen animal.
El planteamiento inicial, por ejemplo, de Ahimsa, ¿perdón? ¿Sí? No, referente a lo que estabas Sí, sí. hablando, pues me acuerdo del primer video que nos invitaste a Ahimsa, y yo sí me quedé pensando mucho tiempo en la Ahimsa, porque pues yo también tomé la decisión hace muchos años de ser vegetariana, pero eso ha ido modificándose muchas cosas. Y obviamente hay una parte que indicaba simplemente, bueno, y la violencia en contra de mí misma también, ¿no? O sea, no hacerme daño es algo que tengo que tomar en cuenta, ¿no? Y también como el hecho de, es que solamente mi existencia, solo el hecho de respirar, resistir, Ya está. siempre, como que siempre, yo como que y como que, escucha, me tengo que quedar totalmente quieta en este mundo, porque cuando camino, cuando respiro, todo lo que, claro, y lo que tú indicas, el menor, tratar de hacer el menor daño posible, es como tratar, pero de por sí, el solo hecho De vivir, ya, sí. ya implica que algo más, que yo consuma algo más, que algo más se sacrifique, digamos así, por mi propia subsistencia. Entonces, pues es un círculo donde uno tiene que ser muy reflexivo y si los dogmatismos ahí no entran, no podrían entrar porque Queda muy complejo. sería una infelicidad total, ¿no? Claro. Sí, la idea de depredar está implícita en la manifestación cósmica, en todo lo que llamamos materia. Porque de entrada, recordemos que la materia tiene un principio número uno, que es la dualidad. O sea que en la dualidad vamos a encontrar lo que llamamos también las polaridades. O sea que hay un punto aquí más y hay un punto menos. Si lo miramos como todos los aspectos en la vida, el higienismo es otra corriente que me interesó mucho. De ahí aprendí el crudivorismo, porque desde el higienismo se plantea mucho más el ser vegano. Pero el planteamiento general del higienismo es que, de hecho no se conoce mucho, pero hay textos que nos hablan que el higienismo viene de una corriente filosófica o de pensamiento que está ligada a los esenios. Y los esenios fue, digamos, la primera corriente que en historia, en ciertos textos históricos, hablan precisamente de Jesús, que perteneció inicialmente, digamos, o tuvo gran parte de su proceso de aprendizaje en este mundo a partir de los esenios. Y ellos plantean que la vida misma es una expresión de vida, de lo que es el creador, lo que llamamos Dios o amor o unidad, lo que sea. Por tanto, la expresión misma de la vida nos está constantemente manifestando el orden de todo. Entonces, el higienismo plantea cómo podemos aprender a trabajar de manera ordenada, por ejemplo, observando las obreras o las abejas. O sea, el comportamiento de la naturaleza misma nos da indicios de alguna manera de cómo comportarnos, que es un poco lo que hemos aprendido, porque de alguna manera nosotros hemos aprendido ciertas cosas de esto que llamamos ciclo o armonía o evolución en este mundo, aún reconociendo que podemos depredar, inclusive en los animales que unos comen a otros. Pero de alguna manera hemos aprendido como parte de ese equilibrio. Entonces la idea del higienismo es que la misma naturaleza, la misma vida nos está mostrando, nos está dando guía, parámetros como tal. Entonces, en el higienismo se plantea esa idea también de la dualidad. Y en la dualidad vamos a encontrar bueno y malo, alto y bajo, y cuando lo miramos precisamente en la naturaleza, cuando hablamos de, ay, bueno, hay que equilibrar la piscina
el pH de la piscina. Y miren que eso pasa también en nuestro cuerpo. Nosotros decimos, bueno, hay que equilibrar. ¿Por qué? Porque hay un punto de acidificación y hay un punto de alcalinización, ¿cierto? Alcalino. Entonces, estos dos serían las polaridades. ¿Cuál es el problema, digamos, encontramos como tal? El problema no son las polaridades como tal, porque si miramos el fuego como tal es fuego y lo otro, lo contrario sería el frío o el hielo, digámoslo así. Por ellas mismas no hay problema. El problema es quedarnos pegados en ellas, ¿cierto? O sea, cuando nos quedamos atrapados en una polaridad, ahí es donde surge la desarmonía. Por eso, de alguna manera, hablamos de equilibrar. Entonces, equilibrar el pH de la piscina es poner un punto medio donde no tengo tanto de esto ni no tengo tanto del otro. Lo mismo en el cuerpo, ni muy alcalino ni muy acidificante. Esa en teoría es una regla que aplicaría a todo en el mundo. O sea, reconociendo la dualidad, todo es dualidad, principio, fin, todo es blanco-negro, vida, muerte. Entonces la idea de lo central ahí es el punto medio. El punto medio es una frase inclusive que plantean diferentes culturas. Porque el punto medio sería el punto de equilibrio. ¿Cierto? Entonces, frente a eso, es que buscamos no polarizarnos, porque puede ser dañino para nuestra subsistencia. Entonces, la violencia o la no violencia, como es el primer principio de llamas, si lo miramos, A hace referencia a no, hinsa significa violencia, o sea, sería no violencia en la etimología. Y el planteamiento, como ustedes, los que vieron como Lady, como Joana, vio si es tu nombre, ¿cierto? No me estoy equivocando ya de los nombres. Si vieron el video de los principios, ahí nos hablan acerca de eso, de precisamente cómo el planteamiento de la no violencia hace referencia en muchos aspectos a no generar daño, a no generar una afectación al otro, ¿cierto? Y si es inevitable, como lo estamos planteando, porque de alguna manera casi que es remoto el hecho de que, o sea, todo el tiempo estamos depredando, la respiración implica depredar, comer significa depredar, porque de alguna manera los alimentos vienen de, y eso es... Gracias. Entonces, pues la idea es que esa depredación sea lo menor posible, ¿sí? O en la medida, como llaman, lo más noble posible. que suena curioso frente a un planteamiento de cuando uno le está pegando a alguien, pues, ¿cuál es lo más noble? Lo más suave, le pego lo más poquito. Pero es un poco bajo esa óptica, o sea, generar el menos daños posible. Si estar en el mundo implica ya depredar, voy a estar, el planteamiento sería, estar generando el menos daño o el menos impacto posible al mundo, ¿sí? Pero recordemos que a veces relacionamos la violencia como con el acto físico y en realidad hay muchas formas de ver hola Andrés, buenos días, de ver la violencia. Entonces, si miramos en nuestro cotidiano de vida, pues buenos días, buenas noches. Estoy saludando con buenas noches porque esa es la manera del profe con cara de palo. Tiras. ¿Qué estaba diciendo? Ya me olvidó, sí. Por llegar tarde usted. Bueno, entonces nos encontramos con que, por ejemplo, un comportamiento de nosotros puede ser un acto de violencia frente a otro, o una palabra, una acción. Después vamos a ver un poco, por ejemplo, en el caso de Astella, honradez y no robar, que tiene mucho que ver porque, por ejemplo, cuando hablamos de no robar, no implica tanto en que yo voy y le quito las cosas a Joana como tal, sino más bien cómo yo puedo también robar su energía,
su vitalidad, que eso ocurre también mucho. A veces, lamentablemente, sostenemos relaciones en el tiempo que están enmarcadas en una dependencia, y muchas veces esa dependencia implica que el uno esté consumiendo sobre el otro más energía. Entonces, eso también es depredar, ¿cierto? Entonces digamos que hay que enmarcar esa no violencia como en eso que planteamos de manera general, y cómo yo genero el menor impacto posible frente a todo lo que tenga vida. Y incluyendo lo que no tiene vida, porque nosotros si tenemos un carro y entonces decimos, bueno, el carro no tiene vida, entonces lo cojo a pata, no es tanto el que el carro pueda sentir o no, que de hecho dicen que cuando uno tiene una buena relación con los objetos también energéticamente pasa de que hay una buena relación y el aparato puede funcionar inclusive mejor. Pero más allá de eso es la acción misma de lo que yo estoy generando. O sea que no es tanto el impacto que está teniendo en el aparato, que puede ser, sino la acción misma que yo estoy generando que genera una vibración. Entonces, esa vibración es la que tiene ya digamos, la importancia como impacto, ¿no? Que es donde tenemos que ver siempre. Nosotros a veces tratamos de ver el otro lado y ubicarnos en el otro lado, porque es muy fácil ubicarnos en ese otro lado. ¿Por qué? Porque si yo me ubico del otro lado, siendo yo el que estoy cometiendo la falta, entonces me entro en la culpa y bueno, ya sabemos que la culpa no sirve para nada, puedo hacerme responsable, pero si me hago también en el papel del otro, pues ocurre lo que llamamos victimizarme, que tampoco sirve para nada, ¿no? Entonces, cuando me hago responsable siendo víctima o siendo el ejecutor, pues básicamente es la acción misma que me está permitiendo a mí reflexionar. Entonces, ahimsa, por eso está planteado como no violencia y no hacer daño en cuanto a eso. Cómo nosotros nos proyectamos al mundo, y digo proyectamos, miren que cuando vamos analizando la materia, inclusive desde la visión de la física cuántica, nos damos cuenta que la materia no es tan real como lo parece, ¿no? En términos de lo que llamamos real. Porque si lo miramos, pues cada vez nos acercamos desde la ciencia inclusive a darnos cuenta que esto es más que todo como una proyección. Entonces, si lo miramos como un holograma, como una proyección, pierde peso no el hecho de la materia como tal, sino de cómo la materia tiene una energía vinculante, y esa energía es la que tiene mayor importancia a la materia misma. Y eso es lo que vamos a entrar a estudiar un poco más a profundo. Entonces, la invitación es a cómo nosotros podemos actuar de la manera en que nosotros, por eso la frase de no hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti, ¿cierto? Es un buen resumen de lo que sería la no violencia, ¿no? Buscar en lo posible en esta proyección, permitiendo que no generemos daño alguno. Vuelvo al mismo concepto de daño, de afectación, porque ese sería como el punto principal de esa propuesta inicial de lo que es la ahimsa. Ya lo vamos a ver por resonancia, o sea, si lo estudiamos también por ciencia, por un principio de vibración o por un principio de causa y efecto, vamos a darnos cuenta que también eso tiene una importancia, y lo he mencionado un poco, en el sentido de que como esa acción, sea buena o sea mala, dentro de esa polaridad, tiene una reacción. Entonces nosotros vamos a estar invitados a plantearnos acciones que en lo posible nos generen bienestar. Nadie, o bueno, puede haber alguien, pero
digamos que no es común, que diga, ay, yo quiero que mi vida sea jodida, ¿no? O que mi vida sea un sufrimiento. No, de alguna manera el sufrimiento es sufrimiento por eso, porque es algo de lo que nosotros catalogamos como malo, entre comillas. Y digo entre comillas porque a veces se vuelve subjetivo, lo que puede ser bueno para uno puede ser malo para el otro, y lo que puede ser malo para el otro puede ser bueno para uno. Pero de alguna manera tenemos esa idea de bienestar, de que queremos estar bien, porque estar mal pues no es chévere, ¿sí? Entonces el principio de no violencia es cómo estar en paz, de alguna manera. Vamos a redondear esa idea de estar en paz, porque cosas hemos mencionado, por ejemplo, por eso se plantea como una decisión personal. Si yo voy a la calle y voy a hacer una vuelta y me encuentro con que a la vuelta donde voy a hacer hay fila, y entonces si la fila ya a mí me genera, me saca de mi estado de paz, ¿cierto? Me pongo malhumorado, eso es una decisión personal, inconsciente. ¿Por qué es inconsciente? Porque yo me dejé llevar por el automático de mi mente, donde da razones de decir, vida berraca, yo que me madrugué y con toda esa disposición y todas las cosas que tengo que hacer, vengo acá y me encuentro. Entonces, de alguna manera, yo podría decir, tengo los argumentos necesarios para estar de mala leche. Pero en realidad, si lo miramos, es una decisión personal. ¿Por qué? Porque yo también puedo decidir que así haya esa dificultad, yo sigo en un estado de paz, ¿cierto? Entonces, la manera como yo lo relaciono, y que va a ser un poco como una bola gigante que va a crecer, es eso que llamamos bienestar y estar en paz. ¿Cómo estar en paz implica un bienestar que yo deseo alcanzar para mí? Y nos damos cuenta de que cuando yo deseo para mí, porque el uno es el todo, y bueno, eso también lo podemos ver en matemáticas, en numerología y en ciencia, eso implica que si yo me valoro y yo encuentro que el bienestar lo quiero para mí, indiscutiblemente, por ser parte de un todo y por darme cuenta que el otro también es una célula individual igual que yo, pues voy a pensar que el otro también. Entonces también razono en razón del bienestar del otro. Entonces prácticamente para mí la idea más central de la ahimsa es entenderlo como yo busco un estado de paz, y ese estado de paz implica que yo actúe de una manera. Y digo actuar en esas razones, o sea, en lo... Gracias, Andrés. Por ejemplo, en la manera de hablar, en la manera de pensar y en la manera de actuar. Bien, a veces, muchas veces decimos, es que me pasa por la mente, pero no lo logro hacer. Pero el solo hecho de que nos pase por la mente ya es una vibración, y eso cuenta. Y eso es lo que nosotros pensamos que no cuenta. ¿Bien? Incluso cuando pasa por la mente después, o sea, digo, porque uno a veces como que reacciona de una, en relaciones familiares, o sea, hay patrones muy preestablecidos y uno reacciona y luego después piensa como, podría haber reaccionado de otra manera, pero bueno, ya pasó. Vale, muy importante eso que estás haciendo, porque mira lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que el que actuó fue una mente reactiva. Entonces ya empezamos a reconocer, y eso hace parte de lo que vamos a estudiar a profundidad con Ayurveda, que es la observación. A través de la observación yo puedo darme cuenta de eso. Es que yo reaccioné en automático. O sea, tengo una mente reactiva porque esa es la costumbre que tengo, digamos, porque así me educaron. Pero después de que yo observe y analice esa reacción que tuve, puedo entrar en un estado de conciencia, donde me dé cuenta y donde termine calificando como bueno o como malo dentro del concepto de polaridad. Recuerden que cuando estamos hablando de polaridad, no estamos hablando como algo totalitario. A la luz de los Vedas, la dualidad solo es una condición de la creación material. Por tanto, la dualidad no afecta a nuestra naturaleza espiritual, que es lo que miramos en las tradiciones también. Cuando nos ponen en la tradición china, ¿cierto? Nos ponen el I Ching,
y nos ponen este símbolo del yin y el yang, ¿qué nos están mostrando? Pues que el yin y el yang es una unidad completa, y esa unidad completa parte de dos, que es lo que llamamos los opuestos complementarios. O sea que hay una parte blanca y una parte negra. Esa es la representación misma de la dualidad, pero solo hace parte como equilibrio de la materia y puede existir en equilibrio. Ese es el punto nuevamente al que llegamos, el punto medio, el punto de equilibrio donde las dos partes pueden estar presentes sin que nos polaricemos. Entonces, la ahimsa sería como un trabajo de observación constante en el que estamos reflexionando acerca de lo que hacemos, pensamos y decimos. ¿Sí? Y entonces, en ese observar, yo me doy cuenta, como mencionaste, digo, pero es que aquí tuve un tinte un poquito más de lo que no era necesario, ¿cierto? De pronto fui un poco insensible o de pronto fui un poquito, y entonces hago entonces ya para la próxima tengo la oportunidad de cuando me encuentre nuevamente en una situación como esta, ya puedo darme cuenta de que mi mente puede ser reactiva nuevamente y empiezo a trabajar la mente, que eso es lo que vamos a ver más adelante también en cómo empezamos a tomar una conciencia de la mente. ¿Qué le pasó a esto? Sí. ¿En qué iba? Entonces, íbamos en ahimsa. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Nos queda la idea de lo que es ahimsa como tal? El video nos da una ambientación y la idea es que ustedes lo observen para eso, para que tengan una mirada. Dicen que la sabiduría es la capacidad de relacionar todo con todo. Es sencillo. O sea, tiene lógica, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos de conocimiento lo asemejamos a la luz. Por eso cuando hablamos de iluminarnos está ligado con el conocimiento que ya está implícito, que lo despertamos para iluminar. Entonces, de alguna manera lo que estamos haciendo es adquiriendo conocimiento que nos permita reflexionar acerca de lo que venimos a hacer en este mundo, en nuestro planteamiento. Por eso lo estamos aquí planteándonos eso, ¿no? ¿Cómo estoy actuando, cómo estoy pensando y qué estoy diciendo? Entonces, ya cada acción que yo mire, o cada palabra que yo mire, o cada pensamiento que yo observe, va a estar en esa idea de cómo voy a buscar que sea la palabra clave. Y lo más sencillo de todo, lo van a ver, es que todos se resumen a un solo principio, y es el amor. Entonces yo voy a actuar, la ahimsa significa actuar, la ahimsa significa actuar en amor. O sea, que yo cada palabra y cada acto y cada acción que realice esté reflexionada desde el principio del amor. ¿Cierto? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Les parece que es interesante o importante plantearnos esta mirada de la no ahimsa que dice Grete? Obviamente. Obviamente, esa obviedad hacia dónde va, hacia una obviedad desde tu como existencia, ¿no? ¿Puede ser? Desde tu lógica como personal. Sí, vale. Sí, es obviamente desde mi perspectiva. ¿Es obvio que? Que hay que tratar de, o sea, venir a este mundo a mejorar un poquito, o sea, hacer como ¿cómo se diría? Como un vector de traer amor y paz, no sé, de que mis interacciones no dañen, sino que
hagan crecer a otras personas, que yo no me vaya de este mundo dejándolo igual o peor de lo que estaba cuando yo vine. Es lo que creo que yo he sentido desde muy chiquita, pero no lo había podido poner como en esas palabras porque nunca pude comulgar con la religión de mi familia, ¿no? Que es la católica. Yo sentía que era una religión muy violenta, siendo muy chiquita. Entonces siempre sentí eso, que eran violentos en la forma como se expresaban, en la forma en que expresaban sus mandamientos, sus preceptos. Por eso siempre yo era buscando otras cosas. Y cuando ya encontré o sea, la que más me resuena conmigo de las religiones y de cosas que pudiese yo orientarme a hacer, o sea, nunca quise ser fanática, es que estoy dando vueltas. Entonces, por eso siempre he tenido miedo de meterme en algún culto, en alguna religión, en alguna cosa, porque el fanatismo me anda. Sí. Entonces siempre busco en ese camino medio, o sea, sin haberlo puesto con esas palabras, siempre buscaría como la moderación en el sentir y siempre ha sido la forma en que yo me comporto, trato de lo menos posible hacerle daño a otros seres, a otras personas. Aunque en mi casa son carnívoros y se quieren mucho, entonces pues eso ha sido muy difícil poder dejar de hacerlo. Pero lo intento. Bueno, aquí hay dos cosas que quiero recalcar importantes. Uno es que muchas veces nosotros de pequeños nos empezamos a hacer planteamientos, ¿cierto? Como esas reflexiones, pero por eso es tan importante el plantearnos el propósito de vida, que a veces lo vemos como muy filosófico, porque de acuerdo a cómo nosotros sintamos que esa es la importancia que tiene vivir o estar en este mundo, pues parte de eso. De hecho, muchas personas que nosotros vemos en inconsciencia, las vemos en inconsciencia porque, digamos, tienen un sentir, y el sentir es que la vida vale 5 pesos porque igual todos nos vamos a morir, todos vamos para el mismo hueco, este mundo es muy malo, ¿sí me entiendes? Hay una conclusión de alguna manera de lo que hemos vivido y esa conclusión es un poco terrorífica, ¿no? Pensando en que la gente es mala, el mundo es malo, ¿sí? Frente a eso, nuestro propósito de vida se vuelve como eso, como que, bueno, nosotros vamos a dar botes acá en este mundo y ver cómo le saco provecho. Por eso es también una cultura, por ejemplo, como las que nos han educado acá en Colombia, hay que ser avispado, ¿no? Porque también, entonces, bueno, mi meta es ser avispado para yo por allá ser avispado frente a todo, tengo plata, tengo comodidad, y ya, se nos vuelve un poquito como eso el término de lo que es la existencia. Por eso es tan importante replantearnos en realidad para qué hemos venido, cuál es el propósito, o qué es esto, qué es todo esto que estamos viviendo, porque eso de alguna manera no nos lo enseñaron, ¿no? Como vimos en la mala educación, nosotros nos enseñan cosas muy estructuradas que muchas veces van a servir, obviamente, pero digamos que gran parte de eso se filtra, digamos, queda ahí, ¿no? Más termina siendo las vivencias en razón de eso, alrededor de eso, que ese mismo conocimiento, no sé. Y lo otro que quería mencionar es que, nuevamente, cuando estamos hablando de la elección de comer carne, no estamos nuevamente, pero no hay que entrar en polaridades y no quiero que tampoco tengan esa percepción. Tampoco es llegar a pensar que entonces hay un bueno y hay un malo. Entonces el malo es el que come carne, para nada. No, lo digo yo pues para aclarar porque me he mencionado varias veces el vegetarianismo, soy vegetariano hace 27 años y eso no significa que yo me sienta como el bueno y la humanidad es mala, los que comen carne, no, para nada. Es por la industria, ¿no? O sea, sí, claro. Porque la forma que sacrifican los animales es el problema, no es que tú comas la carne es el mal. Correcto. Es buscar otras alternativas de otro tipo de cría de animales a los que les gusta la carne. Correcto. Es lo que yo trato. Sí, en realidad es un planteamiento personal en el cual, bajo esa lógica, por ejemplo, bueno, yo voy a vivir en paz, en mi paso por el mundo es dar amor, pues en lo que tú sientas, porque la importancia está en lo que cada uno como individuo, si lo miramos desde la visión védica, cada uno es una manifestación de la divinidad.
Por tanto, cada uno dentro de su psiquis, dentro de su razonamiento existencial que tenga, pues él va a tener esa capacidad de razonar eso. Ahora como carne o no como carne, pero está dentro de sus valores propios, no tiene que ver nada con una definición de si es bueno o si es malo. Hay personas carnívoras que son excelentes personas como humanos, y hay obviamente vegetarianos también que cometen errores porque es humano cometer errores. O sea, el ser carnívoro no nos hace peores y el vegetariano no nos hace mejores seres humanos. O sea, es un todo, ¿no? Es una cantidad de cosas lo que nos podrían definir a nosotros como mejores seres humanos. ¿Sí? Sí, bueno, estoy pensando, porque hablamos mucho de la dualidad y quería saber, porque eso es la pregunta de siempre, ¿no? O sea, la pregunta que surge cuando uno habla de filosofía, si el ser humano es de base bueno o de base malo, ¿no? Sí. Y como eso, uno, ¿no? O sea, el hombre es un lobo al otro hombre, ¿no? Es como, eso es la idea, ¿no? Es la idea muy, ¿cómo se dice? Vieja. Bueno, sí, puede ser. O sea, lo que quería saber es que sí, en esta filosofía, esta pregunta, hasta que no existe. O sea, ¿es una pregunta o no? Porque no... ¿Sabes qué quiere decir? O sea, sí. A ver si te entiendo. Nuevamente estamos en el planteamiento de lo bueno y lo malo, ¿cierto? Sí, y en esta, o sea, yo, claro, sí, exacto. O sea, si no hay dualidades, si en esta filosofía, esta no es ni una pregunta que surge porque no se trata de eso. Vale, entonces nuevamente recuerdo lo que acabo de decir. Bajo la visión védica, ¿cierto? Y no solamente la védica, por eso les puse otro ejemplo como la tradición china, y si lo miramos en el chamanismo también, nos vamos a encontrar con el mismo, con que la dualidad que nosotros vemos como una totalidad, en realidad también se une y se vuelve una sola cosa. O sea, es y no es ni bueno ni malo. Correcto. Entonces, esa dualidad en realidad yo la manifesté como un principio de la creación material. Es lo que afecta a la materia, pero no afecta nuestra naturaleza como esencia, como alma, como espíritu. ¿Cierto? Si lo miramos de manera absoluta, la materia tampoco se vería afectada, porque si vamos a ver el principio de la energía es que nunca se destruye, simplemente se transforma. Entonces, hoy lo que llamamos esto, mañana es polvo y después es otra cosa. Entonces, si lo miramos en esa secuencia, sigue siendo un principio infinito. O sea que lo infinito rompe con la barrera del principio y el final, o sea, la dualidad. Entonces, en teoría, en términos absolutos, todo, absolutamente todo, es unidad. O sea que la dualidad es parte del espejismo, veámoslo así, ¿cierto? Por eso cuando nos encasillamos en esos patrones, los procesos espirituales nos sacan de esa idea y nos llevan a la idea del I Ching, donde nos dicen, vivimos en esa comunidad donde el bueno y el malo son la misma cosa. Porque esa definición de bueno y malo, inclusive a la visión de Einstein, él lo planteaba muy bien. Él decía, básicamente, lo único que existe es la luz. Y la sombra solo existe porque existe la luz. De hecho, cuando miramos de manera natural el principio de la sombra, siempre vamos a darnos cuenta que una sombra solo se produce cuando hay un objeto y cuando hay luz, ¿cierto? O sea que la sombra y la oscuridad solo va a ser existencialmente posible dentro de ese principio de dualidad, pero en una totalidad solo está un concepto absoluto, ¿cierto? Eso tiene una gama de formas de ver en todo lo que llamamos la existencia, ¿no? O la materia como tal. Pero en términos generales sería ver cómo existe una totalidad en todo, una unidad. ¿Sí? Sí, pero igualmente queremos ir
con la no violencia, por ejemplo, es como dices tú, que no me da igual, igualmente queremos ir al lado bueno, ¿no? Ajá, vale. Cuando haces el planteamiento de no violencia, implicaría que nos estamos entrando en esa lógica de qué es bueno y qué es malo, ¿cierto? Ese es el punto. Sí, de alguna manera estamos tomando ese referente, pero en realidad también nos podemos desligar de eso. Por eso lo estamos planteando como una elección en la cual yo estoy mirando simplemente dos opciones y yo elijo cuál, porque eso termina siendo la vida. Usted decide cómo quiere vivir, quejándose y en la mala o sacándole siempre provecho a todo. Es una elección. Esto no es bueno, esto no es malo, simplemente es lo que yo... Pero por principio de tu naturaleza, pues lo vemos, siempre vas a estar inclinado por algo. Por eso cuando hablamos del amor, no es que nos lo inventamos y decimos, ay no, la gente tiene la elección, no. Nuestra naturaleza es implícita, siempre vamos a estar sesgados al amor, porque somos, en teoría, somos creación del amor, o sea, el amor mismo es la manifestación. A la luz de la Ayurveda, el amor es todo, o sea que toda la materia es amor, por tanto no podríamos desligarnos de eso, ¿cierto? Entonces sí, ahí podríamos decir, bueno, estoy tomando partido bajo esa mirada de qué sería bueno. ¿Sí? Vale. ¿Algo más? Igual ese tema es muy interesante y lo vamos a seguir profundizando. Bien, entonces, no siendo más, vamos a pasar a la segunda. El segundo llama o principio, recuerden que cuando hablamos de hábitos es eso, es de alguna manera un mirarnos para incorporar algo, porque el mirarnos implica posiblemente que ese hábito que yo voy a poner como posibilidad de reincorporar implica que algo que ya está en mí lo tenga que corregir, ¿cierto? Entonces es una reflexión profunda acerca de cómo estos principios que nos están dando, y miren que si ustedes miran el hermetismo, si miran el Kybalión, si miran los mayas, si miran los egipcios, todas esas corrientes de pensamiento, de filosofía, de creencia, van a estar orientadas hacia lo mismo, o sea, no es una cuestión exclusiva del yoga, que decimos hay que ser bueno y ya. No, hay que ser bueno, en cierto sentido, porque esa es nuestra naturaleza, punto. ¿Soy luz? Bueno, soy luz. ¿Cómo quiero ser sombra? Sí, lo puedo ser en esta materia, por elección, pero mi naturaleza es luz, ¿sí? Es un poco como esa. ¿Cómo me demuestro que soy luz? Bueno, también hay muchas formas de darnos cuenta. Parte es recorrer el camino que estamos recorriendo para ir darnos cuenta al final, bueno, sí, yo soy esto, o no, no lo soy. Satya. Satya es otro principio que nos habla acerca de la veracidad. Tiene que ver, y adelanto ya tema, cuando veamos los chakras, tiene que ver con el quinto chakra, que es este. Miren que esto es cerradito. Por eso hay que poner mucha importancia acá. Muchas veces en el yoga la gente le estamos diciendo, bueno, como cuando hicimos el ejercicio de masajear y todo esto, ¿cierto? Hay que ser muy conscientes de esta zona porque tengan en cuenta algo. Este es el comando de operaciones. Opera todo este cuerpo, pero toda la información pasa por aquí. Entonces, si en nuestra vida nosotros estamos constantemente estresados, el estrés invita al músculo a la rigidez. Si yo pongo rígido estos músculos del cuello, ¿qué pasa con esos canales? No solo de energía, veámoslo por arterias y venas, por donde pasa el flujo sanguíneo, pues se van a ver contraídas, o sea que hay menos flujo sanguíneo, o sea que menos capacidad cerebral tengo, o sea que la estoy pelando. Si yo no estoy consciente de este. Y en esta zona específica se encuentra una glándula que es la tiroides. Después vamos a mirar un poco qué implicaciones tiene esa glándula. Pero concretamente es el quinto chakra. El quinto chakra tiene un principio que se conecta con el segundo chakra, que es la creación. O sea, se puede crear desde la palabra, desde el sonido y la vibración. Si lo miramos en las culturas, en el video que vamos a ver más adelante sobre mundo interno y mundo externo, nos hablan
porque en todas las culturas plantean lo mismo. Si miramos la Biblia, si miramos los Vedas, nos hablan de que el principio, en Génesis dice, y Dios dijo. ¿Qué significa? Palabra. Y el Veda, ¿qué dice? El sonido que emana Krishna a través de la flauta, el primer sonido primigenio es el On, y a través del On se reorganizan todos los átomos y conforman la materia. O sea que el principio creador de todo es la palabra. Eso lo enseñaba de manera más sutil el Señor Jesucristo. Él decía, lo que de la boca sale, el corazón procede. Y nos hablaba acerca de cómo era lo importante de lo que hablábamos y lo que decíamos. Él era un as para la palabra. Muchos decían, ay, en el caso de Lázaro, levántate, ¿no? Y entonces decían, bueno, es el poder, el milagro que tiene Jesús, y es así, es el principio de la palabra. Pero el otro efecto también está en el oyente, en el que cree. Porque el que cree está ejecutando el principio del placebo. O sea, lo que tiene tanto impacto el que le está diciendo, levántate, que esa energía yo la estoy recibiendo totalmente y estoy creyendo tanto en eso que estoy permitiendo que eso suceda. ¿Cierto? Entonces, la palabra es un principio creador. Acá nos estamos hablando de una creación que tiene que ver, bueno, con lo sexual para la materia, pero lo otro es crear con la emoción, porque la emoción, cuando se junta con el pensamiento, crean. De hecho, cuando hablamos de la manera como vibramos y cómo pensamos, estamos atrayendo nuestro destino. Entonces, lo que decimos, si pensamos positivo, pues atraemos eso mismo por principio de vibración. Entonces, el principio de creación que está acá, cuando lo miramos, el bloqueo de este chakra, ¿cuál es? Es las mentiras. Y las mentiras, las primeras mentiras que debemos observar son las que nos decimos a nosotros mismos. Más allá de lo que impacte hacia afuera, siempre va a ser lo que impacta en mí. Entonces, es qué mentiras me estoy diciendo yo. Y el punto no es si las mentiras son buenas o malas, sino del impacto mismo que tiene la mentira sobre mi vida. ¿Por qué? Porque si es una mentira, pues el impacto que tiene esa mentira en mi vida va a ser contundente. Y el resultado de esa mentira posiblemente es algo que no me guste. Entonces, por eso no es bueno, si lo miramos como tal, digamos la mentira, ¿cierto? Entonces, este segundo principio nos habla de comunicación sincera o ser veraz, y la veracidad muchas veces es subjetiva, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, pues que yo tengo la verdad, ¿no? Y el otro también dice. Entonces, la imagen del 6, que si lo miro desde acá es 6 y si lo miro del otro lado es 9. Entonces ahí el punto es una dicotomía. ¿Quién tiene la razón? Los dos. ¿Cierto? Pero ¿por qué tienen la razón los dos? Porque es dependiendo de cómo... Y así lo miramos en la vida. Por eso, ¿recuerdan los 3 principios que analizamos de Sakalapatra? Ese de Sakalapatra, momento, lugar y circunstancia, implica eso. Implica de que, ¿dónde está usted? Desde este lado que puede ver el 6 o de este lado que puede ver el 9. ¿Cierto? Entonces, a partir de allí, nos damos cuenta que hay un limitante para nosotros poder decir o querer tener la verdad. Y es que es nuestra capacidad. Yo soy parte de una totalidad, ¿cierto? De un todo muy absoluto y muy completo. Pero mi capacidad en este momento humana es limitada, porque yo no sé lo que está pasando al otro lado del mundo. Entonces yo no puedo decir que tengo la verdad, porque podría decir que está pasando al otro lado no sé qué cosas y en verdad no están pasando, ¿cierto? Eso en términos generales. Entonces, cuando hablamos de veracidad, también tiene que ver mucho con algo que vamos a ver más en profundidad más adelante, y tiene que ver con el sexto chakra, o lo que llamamos el guía interno, o lo que llamamos la intuición. ¿Qué significa? Lo mismo. Cuando yo estoy enfrente de un señor dándole garrote a otro señor, pues entonces yo, más que decir quién es bueno y quién es malo, yo estoy simplemente sintiendo lo que está pasando en ese momento.
Y si yo me solidarizo con el señor que está siendo víctima, yo voy a decir, bueno, este es el malo y este es el bueno. Pero más allá de eso, en el contexto que yo estoy sintiendo allí, el uno le está dando garrote al otro. Por tanto, eso que está ocurriendo, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero no estoy de acuerdo más allá de porque es bueno y malo. Es porque lo que se está recibiendo de ese ser o siendo receptor es algo que yo no quiero recibir porque no me siento bien, ¿cierto? Entonces volvemos al punto, es con lo que yo sienta que me estoy equiparando o con lo que yo sienta que me estoy identificando. Si yo me siento que la víctima es con la cual yo me identifico, pues obviamente, más allá de todo, pues de alguna manera estoy tomando partido, ¿cierto? Pero el partido que estoy tomando es a través de una conciencia. Entonces, así vamos a encontrar en la veracidad, porque en la veracidad muchas veces decimos, bueno, esta es la verdad y hay que decirla. No. ¿Por qué? Porque si con esa veracidad yo voy a hacer daño al otro, no es noble. Pero si yo busco que esa veracidad se manifieste de una manera diferente, en la que se pueda manifestar la verdad, pero sin tener que hacerlo de esta manera, pues voy a buscarlo. Entonces, la veracidad va a estar, o todo va a estar implícito en el hecho de lo que somos y de lo que sentimos. A partir de ahí hay un razonamiento, pero no estoy hablando de un razonamiento de la razón lógica del cerebro, sino estoy hablando de la razón lógica de la intuición o del sentimiento. Entonces, a la hora de decir que es veraz, es la veracidad en cuanto a lo que estoy sintiendo, ¿cierto? O sea, puede que sea la verdad, pero en este momento, volvemos al punto, en Desa Kalapatra, en este momento, en este contexto, con estas personas, esa verdad manifestada de esa manera genera daño. Entonces yo no voy a permitir eso, yo voy a buscar que no genere daño, ¿cierto? Entonces casi que nos remontamos al principio nuevamente número 1. Me preguntaba cómo dialogaban esos dos principios en la práctica, y entonces sí entiendo bien lo que tú dices, que es un poco como el principio de la comunicación no violenta, es ser sincero, comunicar lo que yo siento, pero no comunicar acerca de yo creo que tú eres, claro, ¿no? Como así, yo siento así, cuando tú dices esto, yo me siento así. Esa es como la comunicación sincera, no es como decir todo lo que tengo en la mente. Claro, porque yo estoy reconociendo que es una verdad parcializada. Yo no estoy tomando en cuenta en que el otro está viendo el 9, yo estoy quedando con el 6. Entonces yo tengo, para yo realmente poder decir tengo la verdad absoluta, pues básicamente es estar en nirvana o en donde yo puedo ser todo, donde he sido todo y soy parte de un todo. Pero yo teniendo esta individualidad, o sea, tener esta individualidad, esta encarnación, ya de entrada nos pone ciertos parámetros, o por decir algo, ciertos límites. Lo podemos ver, nuestros ojos solo pueden ver hasta acá, yo no puedo ver más allá, ¿cierto? Entonces, si bien hay una infinitud en nuestra conciencia, en lo que somos, de alguna manera esa infinitud está parcializada por la manera como estamos interactuando con el mundo, ¿sí? Y a partir de ahí la verdad es donde nos la planteamos. ¿Cómo puedo yo plantear una verdad cuando me estoy reconociendo que no tengo esa capacidad para realmente poder decir, tengo la verdad? ¿Mm? Bien, entonces la comunicación sincera, como estaba mencionando en relación a la vibración, a partir de la ciencia, es una vibración, o sea, todo lo que nosotros digamos y expresemos tiene una vibración, ¿cierto? Por eso yo puedo decir, hijo de tantas a alguien y puede ser de amor, porque el sentir de lo que estoy diciendo, ¿cierto? Es diferente al significado. Entonces, por eso Desa Kalapatra, no puedo ser literal, no puedo decir, es que me está diciendo hijo de tantas, no, lo estoy diciendo de tal manera que es amoroso, ¿no? En Colombia y acá en Cali es muy común, uno entre amigos se dice, hey marica, entonces que no conoce, ¿cierto? Pero se está diciendo el amor, ese amor está entrando, ¿cierto? No, en ningún momento ni lo está insultando, ni lo está, ¿cierto? Es una manera, pero es muy importante eso, la vibración. Entonces la vibración no es solo lo que está generando como vibración, sino el sentimiento o la emoción con la que estoy llevando eso, ¿sí?
Y solo añadir que ahí entra mucho la interculturalidad también. Sí, total, claro. Yo al principio tenía muchos problemas aquí Ajá, sí, sí. con los estudiantes. Porque me decían, la profe es grosera. Y yo, ¿qué? O sea, estaba hablando como en Alemania siempre hablaba con mis estudiantes. Y claro. Estaba bien, y no pasó nada. Y era, vamos a estar estresando mucho, que cállense. En Alemania hablamos así, y los chicos saben que, ok, la profe se está enfadando, voy a... Y aquí era, al principio, yo tenía muchos problemas. Sí. Que si cando al rector, que como hablo con los chicos, y como siempre, desde hace 15 años. O sea, ¿no? Y nadie nunca se había, además porque sabían cómo soy, quizás también porque era nueva, no sé, pero nadie nunca se quejó. No, pero es muy importante, ¿no? Esa interculturalidad, porque bueno, si vienes a otro lugar y hablas como siempre. Sí, y ahí pues uno puede identificar como el lenguaje del amor desde una perspectiva correcta. cultural, que aquí, claro, alguien que creció aquí sabe que radica es como pues, amigo. Pero que sí, uno llegando es como sí, como el hecho de decir a alguien negro o flaco o gordo, así para mí al inicio era como sí, ¿qué estás diciendo? Como que gordo. Sí, eso es súper ofensivo. Y después a mí me dijeron que yo soy grosera. Y yo, ustedes son groseros todavía. Y si yo digo que por favor que hagan silencio, yo soy la grosera. Claro. Sí. Entonces, si lo miramos, el primero sería, la violencia sería actuar con amor. El segundo, expresarnos y comunicar con amor. Sería lo más central de todo. O sea, ser consciente que por eso, miren que dice la frase que el que calla otorga, y el silencio en la cultura védica es muy importante, cultivar el silencio, porque nosotros, como hablamos ahora, nosotros estamos en piloto automático, entonces muchas veces no solo hablamos mucho, sino que lo que decimos lo decimos en reactivo, o sea, no hemos ni siquiera pensado bien lo que vamos a decir. Entonces por eso es tan importante el principio del silencio, porque el silencio nos da paso a la observación. O sea, si yo me quedo en silencio y observo el contexto, el de esa calapatra, momento, lugar y circunstancia, lo que salga de mi boca lo voy a decir de alguna manera con más propiedad, con más inteligencia o con más amor frente a lo que está pasando, que si yo simplemente dejo una mente reactiva que parlotee como sea. Entonces es muy importante tener claro ese principio de la no violencia, perdón, de la satya, como la posibilidad de nosotros contemplar, que lo vemos al otro lado, como tapas. Tapas, austeridad, hace referencia a eso. Una austeridad es el mauna. Mauna significa silencio. El silencio es la quietud. El silencio significa dejar el ruido externo para ir al sonido interno, ¿cierto? Es una invitación para que a partir de esa quietud yo pueda tener más elementos para actuar en amor, ¿sí? Entonces, miren que, como les decía al inicio, esto se vuelve un poco como principios que de alguna manera nos parecen lógicos, ¿cierto? Tú dijiste ahora lógico, ¿no? Pero que deben tener un contexto. Entonces el contexto es eso, cómo nos posicionamos en una visión más amplia de lo que es la vida y la existencia. Porque vuelvo al punto, si la existencia para mí es un hueco que va todo al mismo lado, entonces claro, yo no voy a tener la capacidad de decir, ay, bueno, yo me voy a dejar llevar por lo que siento, entonces voy a actuar en amor. Porque lo más común que sintamos, en yoga cuando empezamos a hacer práctica, de las cosas que empezamos a trabajar es soltar esta zona, porque precisamente a la luz del yoga, el alma es del tamaño de la 10.000.000ª parte de la punta de un cabello, es más pequeña que un átomo, pero geográficamente es un absoluto que va más allá de un metro como envergadura, que lo vemos a través de una cámara Kirlian que muestra el aura, pero más allá de eso, el alma como tal se dice que está en el corazón. Hay estudios profundos de cardiología sobre ese tema de cómo hay una presencia última
cuando el alma deja de habitar el cuerpo. Pero más allá de eso, de lo que estaba mencionando es cómo a partir de lo físico vamos trabajando esta zona para aperturar, porque la idea del amor también lo hemos percibido que tiene que ver con el alma, un poco como chocante, ¿no? Entonces no tenemos una claridad de que el amor sea la fuerza de todo, sino que siempre estamos poniendo en polaridad, existe lo malo. Sale el amor, pero existe lo malo. Entonces cuando equiparamos en la existencia, en una totalidad, de que también existe lo bueno como lo malo, entonces de alguna manera eso malo puede opacar lo bueno. Y ahí es donde generamos un direccionamiento de nuestra vida un poco más sesgado por eso. No, yo tengo que cuidarme porque este mundo es hostil. Cuando miramos las máscaras y la personalidad, como menciona Jodorowsky, por eso dice, hay que morir, pero la muerte que él plantea es la muerte del ego. Y el ego, que es la máscara que hemos creado, es una máscara social que creamos por eso, porque yo no me muestro al mundo tal como soy. ¿Por qué? Porque me pueden hacer daño, ¿cierto? Yo, por ejemplo, desde pequeño era muy así, muy amoroso, muy sentimental, muy emocional, pero en lo que va viendo uno, la gente de uno a veces le sonríe, entonces a veces la gente se aprovechaba de eso, ¿cierto? Habían situaciones en las que uno termina diciendo, no puedo estar con cara de alegría todo el tiempo porque la gente a veces no va a saber bien eso y entonces piensa que es que X o Y, ¿cierto? Entonces termina uno obviando gran parte de la sensibilidad que tenemos de niño, la vamos dejando quieta y vamos creando máscaras donde hay un poco más de rigidez, donde estoy un poco más así carepalo. Yo no puedo andar en la calle a las 12 de la noche por allá en el Calvario con cara de alegría, no, yo tengo que poner la cara de malo, así como, es que pues, ¿cierto? Si me van a venir a mí, yo y le saco el miel y no sé qué, y a mí no me gana. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo tengo que defenderme, ¿cierto? Un poco. Y esa es la idea que tenemos del mundo. El mundo es hostil, el mundo es perverso y yo tengo que ver cómo subsisto en este mundo de perversidad. Y esa es la idea que tenemos, ¿no? Estoy hablando un poco generalizado, yo no creo eso, ¿eh? Yo creo que todo es bonito, todo es lindo, todo es perfecto. Entonces, Satya es una invitación a que sigamos. Hace poco salimos de la vocación de Jesús en su momento de resurrección. Entonces es un poco ponernos en ese contexto de lo que enseñaba Jesús acerca de la palabra. Lo que de la boca sale, del corazón procede. Entonces, así sea en chiste, muchas veces nosotros decimos cosas que no deberíamos decir, ¿cierto? Entonces las decimos y eso tiene un impacto porque hay una frecuencia, esa frecuencia moviliza la materia, atrae. Entonces sería una reflexión en la que nos planteamos hablar, expresarnos y comunicar con amor, ¿cierto? Ese sería como, miren que va más allá de que sea bueno o malo, ¿no? Por eso, y acá es importante recalcar eso porque a veces decimos, es que es la verdad. No, puede ser la verdad, pero depende de cómo yo lo voy a expresar esa verdad, porque puede ser esa verdad dolorosa y dañina para alguien, entonces yo voy a buscar que sea amorosa para todos, ¿sí? ¿Lo entendemos? ¿Cómo lo vemos? ¿Difícil? En la práctica, sí. Sí, pero la dificultad, ¿dónde está? La dificultad está en la conciencia, porque miren que un hábito que hace es sacar otro, lo que decía al comienzo, sacar otro hábito dañino. En realidad hemos venido acostumbrándonos a ser mentirosos, digámoslo así, mentirositos. Entonces la idea es que ahora quitemos ese hábito y empecemos a ser sinceros. Como tal, la carga es la misma. La dificultad está en que estamos más relacionados con esto que con esto. Y es lo mismo. Cuando usted empieza a montar bicicleta, se va a caer 2, 3, 4 veces, pero usted termina dominando la bicicleta. Entonces lo mismo los hábitos. Nos van a costar al comienzo, aparentemente, pero en igual, si es tu naturaleza, al final vas a dar razón, porque este viaje implica eso, que al final de la formación, al final de este viaje,
no es que digamos, yo sé esto y esto es lo que soy porque así me lo enseñaron, sino esta enseñanza me permitió reflexionar acerca de mi existencia en este mundo y yo logro entender que soy esto y actúo de acuerdo a esto, más allá de bueno o malo. Pero ser sincero, bueno, en ese sentido, significa que siempre digo todo lo que pienso, o a veces, como dijiste tú, es mejor de no decir nada, ¿no? Por eso es la práctica, porque ser consciente de los principios, yo creo que todos podemos entenderlos. Luego, ¿cómo los practicamos? ¿Cómo vamos a hablar de una manera sincera, sin herir al otro? Correcto. Eso sí es como muy sutil, ¿sabes? Entonces volvemos al punto de sacar la pata. Eso que vas a decir, ¿cómo va a impactar? Ahí está la consecuencia, ¿no? O sea, siempre mirar cuál es la consecuencia de la palabra, independientemente de que sea verdadero o falso. Pero cuál es la consecuencia, si yo digo esta verdad o si digo esta falsedad, digámoslo así, la consecuencia, tengo que mirar si la consecuencia va a ser buena, pero ahí yo entro como en muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es el impacto de mi palabra? Mirarlo, pero por ejemplo, hay verdades que uno no sabe por más dulzura que uno pueda ponerle, por más disposición, por más amor que uno le pueda decir a otra persona. Algo que uno sabe que eso va a doler, ¿no? Va a doler independiente de cómo se lo diga. Entonces, se lo puedo decir de una manera muy firme, o se lo puedo decir de una manera armoniosa, dulce, tratando de hacer el menor daño posible, pero igual la consecuencia va a ser que voy a causar un dolor y a veces la reflexión está en preguntarse si es necesario hablar. Porque a veces terminamos concluyendo de que porque yo necesito expresar algo que posiblemente él se va a dar cuenta y al darse cuenta se va a dar cuenta de lo que él se dé cuenta. ¿Sí me entiendes? Porque yo voy a poner a decir la verdad catalogándola como tal. Correcto, ¿se hace necesario decirlo o no? Eso, o no hace falta. O no hace falta por eso. No, porque no es una evasión. Es que miren que ahí está muy importante eso, el razonamiento de esa calapatra, momento, lugar y circunstancia, cómo yo lo pongo en mi sentir, porque todo va de acuerdo a tu sentir. O sea, ¿qué siento yo? ¿Será que puedo llegar a sentir que es innecesario que yo diga esto? O sea, ¿lo necesito decir? Y si lo necesito decir, lo voy a decir de la forma más amorosa posible, ¿cierto? Eso también fue un poquito ligado a ello que habíamos hablado sobre un ejemplo que dieron de si uno tiene un amigo psicólogo que quiere ayudar a uno y sacarlo del fango ahí y uno no se deja ayudar. Entonces es como que en ese momento como que no sería necesario decirle porque está él solito se da. Correcto, y muchas veces nosotros vemos actuaciones que son complejas, ¿no? Hay veces vemos un hombre maltratando a una mujer y uno diría, no, pues yo me voy a ir a meter a ver cómo es esto. Y a veces, por ejemplo, si ya le está dando duro y pues uno busca, ¿cierto? Buscar que no haya agresión. De pronto si están en el juego de palabras, uno se abstiene un poco. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, al menos no está dando puñetazos al otro. Y la pregunta es, si yo digo algo en este momento, ¿de qué va a servir? ¿Sí? Porque muchas veces esa discusión que está dándose ahí, posiblemente en una injusticia en que se dé, por más que yo intervenga, no va a pasar nada. Eso se aprende también en terapéutica, el ejemplo que tú dabas. Muchas veces uno siente, ay, es que yo siento que él está de esta manera, bueno o malo, pero debería actuar de esta manera. Y entonces uno se puede lanzar a decir, ay, bueno, en terapéutica, si usted no le piden ayuda, no la puede dar. Y no la puede dar no porque el otro no lo merezca, sino porque posiblemente el otro no está listo. Entonces, el otro es el que decide. Si yo decido mejorar, si yo decido cambiar, si yo decido escuchar otra mirada, entonces yo ahí sí, el otro me va a poder decir, bueno, acepto lo que y reflexiono sobre eso. Entonces,
Un ejemplo, por ejemplo, que da del video, para los que vieron el video de Satya, creo que sí, fue en ese video en que sale. Él da el ejemplo del médico. El médico cuando va a decir, usted se va a morir. O sea, eso es una verdad posiblemente, pero es una verdad aparente, ¿no? ¿Por qué? Porque es una verdad que yo estoy dando de acuerdo a un conocimiento que me permite a mí definir que lo que él está viviendo en su cuerpo a través de esa enfermedad lo va a llevar a la muerte, porque eso es lo más común que va a pasar. Pero eso no significa que eso vaya a pasar. Entonces, cuando yo le digo, es que usted tiene cáncer, ya el solo decirle que tiene cáncer ya es una lápida, ¿cierto? Pero si yo le busco decir, mira, estás produciendo excesivamente células mamarias y eso implica que haya una afectación en tu cuerpo, en tu naturaleza corporal. O sea, si yo busco otra manera de decir las cosas, posiblemente esa persona también tenga un impacto diferente a mi verdad, a decir, ve, tienes cáncer, te vas a morir, ¿cierto? Complicadísimo. Cuando entró, duró un mes y eso era complicado porque cuando empezaron a enseñar, yo sentía que yo no sabía entonces, cuando hablaban, tantas vueltas que la biopsia, que esto, que la célula, o sea, yo era, ya, no, esto tiene un cáncer, y hagamos algo, porque yo sentía que ella necesitaba mejorar en ese tiempito la relación con el hijo, con todos, con el mundo. Pero yo veía que nada, que usted, la biopsia, de vuelta, y yo decía, no, tan chévere que nos dijeran la verdad, que nos digan, también yo digo, no, vaya a decir algo muy sincero, doctora, ¿qué tal ella quiera conocer una llama? ¿Qué tal que necesite hablar con alguien y no nos reunimos y no haya tiempo? Entonces, es como que fue y habló eso, y como que la doctora, no, usted no tiene por qué pensar mal. No, ni me voy a pensar mal. Pero yo no la decía desde eso, sino que es chévere que ella pudiera, porque tuvieron mucho conflicto durante toda la vida. Chévere poder hablar y todo. Es como que la doctora no. De hecho, luego mi esposo quiere hablar con un reconocimiento, porque luego la familia, y yo se lo dije un momento, yo no soy tan católica, pero hay mucha gente que le gusta que vive en la católica. Y su mamá era muy católica. Qué chévere que podamos llevarle uno, si ella quiere. O sea, yo como que así, yo digo, venga, me está pasando eso, y yo, pues, pero él era ahí, como que no. Es él como que en un momento, no, hay que pensar positivo. Sí, pero es que me hace que no. Y ese no estaba terrible. Yo no lo veía como que de ahí iba a salir. Pero no lo hizo, y luego ya le ha quedado como ese remordimiento que yo no la escuché a usted, que yo no hice, que yo no y eso. No se culpa, o sea. Claro. No, yo la no le quería. O sea, antes le dijo, no, piensa positivo, que todo va a salir bien, y pues piensa que todo mal. Es chévere que digan la verdad, o es chévere que no. O a veces también uno no quiere escuchar la verdad, porque él de pronto asimilaba que no, que eso ahí va a salir, ella va a salir viéndola que está mal. En esa situación particular estamos también lo mismo, diciendo que depende, ¿no? De cómo, o sea, si se le va a decir la verdad, que indiscutiblemente posiblemente necesita, pero es que cuando decimos la verdad volvemos al punto, es cómo presentamos la verdad, cómo la estamos diciendo. Yo puedo decirle a usted que tiene cáncer, pero yo le estoy informando, es que ya decirle a alguien que tiene cáncer, ya en el inconsciente colectivo ya hay una idea de que cáncer es morir, ¿cierto? Entonces ya de entrada, yo al decirle que tiene cáncer es decirle que va a morir. Pero si yo aparte de eso le estoy diciendo, usted tiene cáncer, pero es esto, o sea, le explico esa naturaleza y de cómo puede conservar nuevamente la salud o de qué elementos puede trabajar para, o sea, amplío esa verdad de tal manera
que el resultado que va a tener esa verdad sea positivo y no sea negativo. O sea, no sea simplemente una psicosis en la que me voy a morir, sino estoy diciendo, bueno, sí, la realidad es que tengo cáncer en este momento, puedo mejorarlo, o sea, tal vez con la idea de que hay que desmitificar esa idea de que por tener cáncer ya se va a morir, ¿no? ¿Cierto? Entonces, la presentación sería el punto de cómo nosotros presentamos la verdad, de qué manera, en ese caso particular, sea decir la verdad o no decir la verdad, porque hay veces eso que implica tal vez que sea innecesario decir la verdad. Salió un mes después, casi que la desde el médico, por eso también no podía decir Claro. porque no había, y era agresivo. Bien, entonces sí, es un principio que nuevamente para nosotros poder tomar partido, pues el partido se toma a partir de lo que yo estoy sintiendo, teniendo en cuenta al otro, ¿cierto? O sea, ¿cómo voy a expresar la verdad para que sea lo más amorosamente posible para mí y para el otro? Bien, pasamos a Estella. Esto también lo hemos redondeado un poco, honradez y no robar. No es tanto robar de objetos, estamos hablando más de robar también de, como decíamos ahora, de energía. Y lo veo mucho en las relaciones de dependencia, tanto padres, hijos, parejas, hay muchas relaciones que se vuelven tóxicas. Y en esa toxicidad uno es el que está demandando más energía sobre el otro. Entonces ya ahí le está robando la energía al otro, ¿cierto? Pero esa honradez también implica un actuar. Y un actuar es eso. Miren que yo ponía el ejemplo de Colombia, cómo nos han educado un poco con la idea de que hay que ser avispado. Entonces avispado significa que si en la tienda me dieron más vuelta de lo que era, yo voy a decir, no, claro, el vivo se lo mete al bolsillo y ya está, ¿cierto? Sin problema, ¿no? Uno va a decir, ay, no, ese lo robará uno también, ¿no? Alguna cosa justifica el hecho de y entonces terminamos configurando un principio de honradez limitado por nuestra visión limitada de lo que en realidad es ser honrado. Entonces volvemos al punto, tiene mucho en el sentir. Entonces, en mi actuar, la honradez implica que cada acto que yo ejecute sea con transparencia, por ejemplo. Y a veces ser transparente no es tan fácil, ¿no? Por ejemplo, en mi naturaleza, yo soy elemento pita. Lo vamos a ver en Ayurveda. El elemento pita es el elemento fuego. ¿Qué significa fuego en el cuerpo? Buena digestión, pero también significa en lo sutil discernimiento, o tiene que ver, está relacionado con la inteligencia. Y esa inteligencia a veces implica que sea uno mordaz a la hora de decir las cosas, ¿cierto? Entonces a veces uno, dentro de la lógica de uno, dentro de la inteligencia de uno plantea algo y lo plantea desde una visión cortante, porque el fuego es así, cortante. Entonces, esa visión transparente termina siendo subjetiva, porque estoy siendo yo transparente. Es un poco como la actuación del médico. El médico está siendo transparente, está diciendo, tiene cáncer, se va a morir, pero en realidad su transparencia está lesionando un poco la visión del otro o la vida del otro. Entonces, en la transparencia siempre también debo tomar en cuenta mi capacidad de yo expresarme o de comunicarme o de actuar teniendo en cuenta al otro siempre. Entonces, esa honradez implica mi actuar frente a la sociedad, frente al mundo. Y implica una coherencia tal como la que implica las células de nuestro cuerpo en nuestro cuerpo. Si nosotros actuáramos como las células de nuestro cuerpo, esta humanidad sería increíble, porque las células de nuestro cuerpo en su inteligencia, que podríamos decir que es menor, pero no es menor, es equiparable a lo que somos, porque si esa célula es mía, pues
se equipara a lo que soy yo. Pero esa célula tiene una mayor inteligencia, ¿por qué? Porque ella está actuando en una coherencia global. O sea que esa célula no actúa por sí sola, sino siempre está teniendo en cuenta al otro. Pero está teniendo en cuenta al otro no porque sí. Está dándose cuenta es que precisamente el otro y ella son parte de un todo. Y al yo tomar en cuenta, permito que todo sea de alguna manera lo que llamamos perfecto o equilibrado. O sea que al otro yo no lo estoy tomando en esa manera de ver, no lo estoy tomando simplemente por ser el otro, lo estoy tomando viendo al otro como a mí mismo, como una unidad que es igual a mí y que al ser igual que mí, ¿cierto? Está haciendo parte de algo más completo y más absoluto. Y para que ese absoluto esté equilibrado significa que yo me pongo en total armonía con ese otro ser, con esa otra célula. Si eso no fuera posible, si cada célula actuara de manera independiente, ni siquiera este cuerpo se solidificaría como lo tenemos. O sea, cada célula de nuestro cuerpo actúa en concordancia con la otra célula del cuerpo. De hecho, cuando no pasa eso es cuando aparece la enfermedad. Algo muy puntual. Cáncer. Si lo miramos en el diccionario de enfermedades o en la biodescodificación, el cáncer tiene que ver mucho con un principio de culpa. O sea, cáncer es el paso que le estamos dando a la célula a degradarse. ¿Pero por qué esa célula se está degradando? Porque hay una vibración, y es la vibración nociva que tengo yo de que he hecho algo que necesita ser castigado. Entonces la autoculpa o la culpa, donde me hago responsable inconscientemente, necesita un castigo, y el castigo me lo inflijo yo, por degradación. Los invito a ver, para que entiendan un poco más desde la biología también esto interesante. Lo vamos a ver cuando veamos la salud más adelante, pero pueden ir hojeando las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer. El Dr. Hammer se escribe creo que con las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer es la base de lo que se conoce el día de hoy como biodescodificación, o lo que le llamamos lo psicosomático, como las enfermedades tienen un origen psicosomático. Entonces el planteamiento de él básicamente es desde su propia experiencia. Él fue médico, se le murió su hijo, y al morirse su hijo, la esposa desarrolló células cancerígenas de mama, y él desarrolló un cáncer de próstata. Con el tiempo se dio cuenta de que es una respuesta biológica ante una emoción, o sea, ante una desarmonía. O sea, ¿qué estaba diciendo el cuerpo? Que hay un faltante. ¿Cómo yo lo interpreto? Porque cada individuo lo interpreta. El hombre, él lo interpretó, el cuerpo lo interpretó en donde se produce al ser. ¿Dónde se produce el ser? Desde el hombre, en la próstata, ¿cierto? Donde se producen los espermatozoides. Pero ¿cómo lo vivió la mujer? En su vínculo más inmediato que tuvo con ese ser, que es el faltante. Entonces empiezo a generar una sobreproducción de células mamarias que crean una afectación cancerígena. A partir de esa vivencia profundizó y desarrolló lo que hoy se conoce como en esa época, estamos hablando de los años 60, las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer. Después, con esa base, fue que vino el señor Fléchet y creó una nueva mirada a partir de lo que se conoce como la biodescodificación biológica, que básicamente es el planteamiento de cómo cada enfermedad tiene su origen en lo psicosomático, o sea, en lo emocional. Cada enfermedad tiene un vínculo emocional en el ser que lo detona y lo origina, la activa. ¿Vale? Entonces, ¿por qué he dicho todo esto? Porque íbamos en la comunicación sincera.
Perdón, en honradez. Entonces, sí, sí. Entonces estamos hablando de la honradez en cuanto a... Ya me olvidó por qué lo relacioné con el doctor Hammer. Ya me olvidó. Con la unidad del cuerpo, la coherencia de las células. Ah, sí, correcto. Entonces, ¿cómo ven ese principio? Cuando hablamos de honradez, es algo muy global y muy general. Tanto que al día de hoy decimos en este mundo no hay nadie honrado, ¿cierto? Porque vemos una situación actual del mundo en el que prácticamente diríamos, es honrado el Papa o el yogi místico, pero el resto prácticamente como si todos estuviéramos implícitos a ser no honrados. Porque el mundo y el sistema está basado precisamente en la mentira y en lo contrario a la honradez, que es un poco la idea de ser avispado. Ser avispado es estar en la cadena de la pirámide arriba, ¿cierto? Eso es ser avispado. Y eso implica no ser honrado, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de la honradez? Yo me pregunto también hasta qué punto no está como culturalmente situada la honradez o la integridad o la honestidad, porque un ejemplo, yo trabajo en República Democrática del Congo y hay mucha, bueno, uno podría decir como que es muy común que la gente, cuando tiene la oportunidad, roba. Pero desde una perspectiva de si yo tengo la posibilidad de robar y no lo hago, estoy siendo irresponsable con mi familia, porque mi familia, mi clan, es el valor como principal, más importante. Entonces, no es tan importante la persona que estoy robando, sino más bien para quién estoy robando. Sí. Y es lo mismo, entonces, para la idea de una madre que robaría en un supermercado para alimentar a sus hijos. ¿Hasta qué punto esto va en contra del valor de la honestidad? Y creo que también según los contextos pueden cambiar esos valores. No sé si hay como si es como algo global, que uno puede decir, esto es ser honrado o esto es ser... Sí. Eso me recuerda un poco la idea de Robin Hood, ¿no? Y también bajo ese planteamiento, muchas veces, por eso hablábamos de que todo depende, ¿no? De esa calapatra, los momentos, lugar y circunstancias. Hay cosas que pueden aparentemente ser malas, pero terminan siendo buenas, ¿no? Y el cómo actuar siempre va a estar determinado por tu sentir, porque el planteamiento de todos esos principios terminan siendo conclusivos en eso, concluyentes. En cuanto a que usted siempre va a actuar a partir del amor. Entonces, inclusive, si categóricamente nos pueden decir estoy robando desde el amor. Y en algún momento lo podemos poner en esa reflexión de, bueno, pero éticamente está robando, ¿no? Entonces miramos los resultados también y vemos qué resultados tiene esa acción, porque si nos quedamos en las etiquetas simplemente van a marcar eso, aparentemente algo. Por eso no es tan chévere quedarnos en el marco de las cosas. Alex es mi nombre, pero Alex no encierra totalmente lo que soy yo. De hecho, cuando expreso mi nombre no es la totalidad de lo que soy yo. Entonces, en cuestión de eso, miramos siempre que esas definiciones que terminan siendo etiquetas deben ser vistas a la luz de eso, del amor. ¿Sí? Permítame un segundo. 2 segundos. Estoy que me hago pipí.
Bien, antes de continuar quiero dejar algo claro. No crean nada de lo que yo les digo, no crean en mí, crean en ustedes, crean en lo que su discernimiento a partir del amor les permite. Porque nuevamente, volvemos, acá lo que hacemos es compartir una experiencia, un conocimiento, pero en realidad eso va a tener efecto en la medida en que lo pongamos en práctica. Y solo lo ponemos en práctica cuando lo mimetizamos aquí en nuestro ser, en nuestro razonamiento, y eso nos da conclusión de algo. Y no es bueno ni malo. Bien, entonces, volvemos al punto. Ser honrado implica simplemente una reflexión acerca de hacia el amor. O sea, ser honrado implicaría actuar en amor, actuar en concordancia con lo que yo siento que es de bienestar para mí y para los demás, ¿cierto? Ese sería como lo más concluyente en relación con esta idea de no robar y de ser honrado, porque volvemos al punto, si yo me estoy dando cuenta que yo estoy robando más energía de la que yo demando o de la que yo puedo ofrecer, perdón, pues entonces yo debo ser consciente de cómo debo equilibrar para que esa carga, porque es un principio, el principio del dar y recibir es un flujo que va en un sentido donde yo recibo, pero donde yo también entrego. E indiscutiblemente la idea aquí es que nosotros nos reconocemos como una unidad infinita de una totalidad, pero también estamos reconociendo como la totalidad. O sea que no es que yo al decir que soy parte millonésima de una gran totalidad no significa que haya insignificancia. Significa por el contrario, es la totalidad porque la totalidad la hago yo. Entonces, a la hora del cambio o a la hora del mejoramiento o a la hora del equilibrio o a la hora del bienestar, yo no estoy mirando de cómo el mundo se mejora afuera. Simplemente, siempre yo el planteamiento es, yo mejoro y cuando yo mejoro, el universo mejora, ¿no? Esa sería la lógica, o es la lógica que nos enseña el yoga, el Veda. Por eso, en la visión absoluta del alma el alma está equiparada de todo, es la totalidad, y solamente necesita ser manifestada. Y al ser manifestada es esa búsqueda precisamente en la que estamos de conocimiento, donde permito aflorar algo que ya está en mí. Pero eso que ya está en mí me da la capacidad de darme cuenta de la grandeza también que hay en mí. No solo quería añadir que eso, bueno, yo tenía que pensar como en sistemas políticos, ¿no? Y en sistemas políticos. Y como ahí muy a menudo la filosofía detrás es más, tenemos que cambiar el sistema y así cambiamos el ser humano. Sí. Pero es como al revés, ¿no? O sea, si todos cambiamos, cambiamos el sistema. Eso también es cierto, o sea, ahí sí que tiene lógica, ¿verdad? La mejor reflexión, bueno, o la mejor no, una reflexión frente a eso que estás planteando. Si nosotros miramos en la historia de la psicología, nos encontramos con un personaje bastante importante dentro de la psicología, concretamente el psicoanálisis, que es el señor Freud, ¿cierto? Pero
el tema, y de hecho es un planteamiento que ponen muchas personas, llevo 20 años en psicoanálisis y no ha pasado mucho. El problema mismo del psicoanálisis se plantea en el momento mismo en que Freud se quedó en la individualización. Por eso viene después Jung como discípulo y rompe los esquemas. Y él introduce un concepto bastante importante que a la luz de las comunidades es lo esencial, y es el inconsciente colectivo. ¿Qué significa el inconsciente colectivo? Que nosotros al día de hoy nos estamos reflexionando sobre nuestras creencias, pero esas creencias ¿de dónde vienen? Del colectivo. O sea, que yo soy lo que soy no por mi individualidad, yo soy lo que soy por el colectivo. Esa es la importancia. Lo mismo la célula. La célula en individualidad no tiene mucha importancia. La célula tiene importancia en conjunto, que hacen este todo. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a mirar en esa idea del estudio de la mente, nos damos cuenta de que para ayudar la mente, yo no tengo que posicionarme desde el individuo, yo tengo que situarme desde la totalidad o desde la comunidad, porque es ahí donde yo veo o puedo ver el todo, y a partir de ese todo puedo entenderlo también. Y entonces me doy cuenta de que somos parte donde todo está haciendo su aporte, digámoslo así. Por tanto, mi existencia es importante tanto como tu existencia en este mundo. Hagas lo que hagas. Y hagas lo que hagas significa que si usted eligió ser ladrón en esta vida, no importa. Está expresándose. ¿Cierto? Nosotros podemos decir, bueno, está actuando mal. No, simplemente está actuando. ¿Que eso tiene unas reacciones y le va a permitir? Sí, pero el fin último va a ser aprendizaje, porque si lo miramos desde lo negativo, cuando decimos enfermedad, cuando decimos dolor, todo eso que vemos como negativo siempre es el paso a algo mejor. Algo malo que nos pasa trae algo mejor. Una enfermedad, ¿qué es? Una respuesta biológica de una desarmonía que está ocurriendo. No es algo malo, es algo bueno, ¿cierto? Bueno, también creo que en algunas circunstancias, hablando de, ¿no? Es más fácil de no ser ladrón. O sea, creo yo. Sí, ¿no? sí. Si miro diferentes sociedades, en algunas sociedades es más fácil no, o sea, al día de hoy yo pensaría que se hace necesario ser ladrón. Me explico. O sea, frente a un planteamiento de la sociedad, miren que los que actúan de alguna manera como yendo en contra de, ¿cierto? Son los que están mejor que estando dentro del sistema mismo. Pero somos vistos precisamente como revolucionarios, como que están en contra de, van en contra de la ley natural, van en contra del sistema, ¿cierto? Entonces puede ser una posición a la luz de la generalidad, algo negativo, como puede ser ladrón, pero en realidad es el mecanismo a través del cual se está logrando llegar a la libertad o al bienestar. Porque es la forma en que, por fricción, lo vemos en el país, a veces decimos, bueno, yo no entro en política ni nada de esas cosas, pero un poco lo que está pasando con este tema de las guerrillas, decimos, bueno, sí, la paz y todo eso, pero decimos, no, pues es que también hay que enfrentarlos para poder minimizar, entonces a veces decimos, bueno, entonces habría que tendrían que combatir y pelearse de alguna manera para que, y es así, si lo miramos la humanidad ha evolucionado por los grandes baches de la vida, o mírenlo nomás, el ejemplo que hemos vivido nosotros como generación. ¿Quién no puede sacar conclusiones después de pandemia? Fue terrible la pandemia. ¿Quién no se le murió un ser querido? ¿Quién no pasó por momentos terribles en esa pandemia? Es tenaz. Pero ese momento difícil permitió que de alguna manera evolucionáramos. Y si lo miramos en perspectiva, ese es el significado simbólico de la enfermedad y de lo que nosotros llamamos como lo malo. Lo malo simplemente es la oportunidad que tenemos para ser mejor o para hallar más luz. La enfermedad
respuesta biológica del cuerpo para mostrarnos que hay una desarmonía. Y eso mismo en nosotros. No estoy. Entonces, allí nos vamos a dar cuenta de que supuestamente algo que se presenta como malo termina siendo siempre. Por eso terminamos en la totalidad nuevamente. O sea que todo termina siendo, lo malo termina siendo bueno. O sea que si lo podríamos equiparar como bueno, todo termina siendo luz. Porque por más que se pase por esa singularidad de estar en un punto pico y bajar y volver a subir, después de todo eso en el equilibrio está el que pasó por esto y pasó por esto. O sea, pasó por momentos de dicha y pasó por momentos de tristeza. ¿Cierto? Entonces, dicho esto, pasamos al siguiente punto. Brahmacharya. Brahmacharya, el planteamiento... ¿Qué pasó? ¿Algo quedó pendiente? Brahmacharya. Brahmacharya. Brahmacharya, si lo miramos desde la definición en la tradición védica, Brahmacharya nos está hablando más que todo a un brahmachari, Brahma, bueno, son dos palabras, pero básicamente nos está hablando de un ser que está cumpliendo con una coherencia de su existencia. El brahmacharya se entendió porque históricamente es Kalapatra. Tener esos principios es como cuando hablamos del monasterio. Entonces, ¿qué es el monasterio? El lugar donde vamos y desplegamos toda energía, toda nuestra energía potencial hacia una misma dirección, que es Dios, viéndolo así, ¿cierto? Pero eso significa que todo tu actuar va en razón de eso. Si lo miramos en la historia y vemos cómo se fue desarrollando todo, nos damos cuenta de que la iglesia, por ejemplo, en particular, tomó la sexualidad de alguna manera como un elemento importante para diezmar a la gente, y es el pecado. Entonces, en el pecado, donde hay una culpa, la culpa se vuelve una herramienta de condicionamiento social. Y por eso, muchas veces entendemos el brahmacharya, como también está planteado aquí, en esta pantalla negra. No, él está... Y se apaga cuando está inactivo mucho tiempo. Se desconectó solo. Eso no me ha pasado a mí. Es nuevo. Bien. No, es que es como rebelde, a veces funciona. A veces funciona, a veces allá. Quieto. Sí, ahí. Pórtese bien. Bien, estamos en brahmacharya. Entonces muchas veces el brahmacharya se extiende como celibato. ¿Por qué? Porque el celibato era la forma disciplinada de yo conservar mi energía y dedicarme a Dios. Eso lo vemos en la cultura religiosa católica, también lo encontramos en todos los principios que encontramos de diferentes culturas. ¿Pero por qué? Porque también es de esa Kalapatra, momento, lugar y circunstancia. ¿Por qué? Porque como sociedad también nosotros vivimos en una sociedad donde todo funciona en razón también de eso. Por eso, de alguna manera, comercialmente todo se sexualiza, ¿no? Ahora no tanto, yo diría, y digo ahora no tanto refiriéndome concretamente, por ejemplo, a los cuadernos en mi época, años atrás cuando estudié en la escuela, los cuadernos salían con la portada, la muchacha ahí medio en bikini, en pelota, y eso era atractivo. Eso era como, ¿no?
Del colegio. Le vendían a uno los cuadernos del colegio con la muchacha en bola. ¿Sí o no? ¿Quién no tuvo un cuaderno con una muchacha en bola? O bueno, con un muchacho también. No había. ¿Cierto? Bueno, eso también tiene otro contexto que también hay que estudiar, es como la sexualización a partir de la mujer. Pero para que lo miremos, uno de hombre pudo haber tenido afiches. Pero sí, en un colegio de solo hombres. Entonces, claro, era súper común que, sí, o sea, como la portada, sí, era como las mujeres en bikini. Lo que decía, que traían afiches en la mitad. Para vender, ¿no? Es una herramienta para vender. O sea, a usted le muestran lo que le van a vender, así, el perfume con el, así, todavía en puesta y... Yo me sé cosas así como muy... Eso vende, ¿sí me entienden? Entonces, viniendo de ese contexto donde la sexualidad... A ver, es que Freud también se la... Jorge, puede ser. Freud la embarró porque el hombre dijo, la sexualidad hace parte de la humanidad. Sí, tiene toda razón. Funcionamos a través de un cerebro reptiliano, un cerebro biológico. Pero ese no es el punto. El punto no es que tengamos una naturaleza. Los animales tienen una naturaleza biológica y se desarrollan y de hecho ellos son más educados porque solo follan cuando sienten que hay que hacerlo. De alguna manera, nosotros que nos liberamos un poco. Pero Freud, bajo ese planteamiento, el planteamiento no está mal en cuanto a que el punto central es el ser. Más allá de que sea una condición humana, nuestra condición real es como seres que trascienden la forma y la materia. Entonces, de hecho lo miramos, dedíquese a hacer sexo todos los días durante un año a ver cuáles son los resultados. ¿Hay más liberación espiritual? ¿Hay más felicidad? No. De hecho, en una relación estable, la relación estable con tu pareja, con tu ser querido, uno termina en el tiempo dándose cuenta que lo más importante de una relación no es lo sexual. Hace parte, es importante, pero lo más importante es una cantidad de cosas diferentes al sexo, ¿cierto? ¿Cómo? Somos seres humanos. Claro, y de alguna manera tenemos esa... Claro, depende de la edad, depende de... Sí. Vamos hablando de porno. Justo cuando llega Jorge ahí. A ver, ¿qué cuadernos tenía? Jorge, ¿usted alguna vez tuvo un cuaderno con una modelo así en bola de pequeño? ¿No? O bueno, con bikini y tales. Como de fútbol, de Ay, carros. sí. Este era medio ñoño. Mentira. Como de cantantes. Pero bueno, centrándonos, Brahmacharya nos hace más referencia a un actuar, a un cómo yo voy a actuar frente al mundo de manera coherente, ¿cierto? Coherente. Eso implica que mi sexualidad la lleve de manera responsable. Eso también nos invita. Y responsable significa, más allá de lo que signifique para nosotros cada uno el placer, porque cada uno subjetivamente tendrá su idea del placer, es cómo podemos hacer que eso sea algo más sacro. Y sacro significa que como es un acto tan maravilloso, donde se libera una cantidad de sustancias y energía, la idea es hacerlo bien especial. Entonces ya lo hago responsablemente, y responsablemente es, pues llanamente lo conocemos, es con un ser con el que yo acuerdo, más allá de que si se casa o no se casa, o de que hay papel o no, usted acuerda con ese ser compartir una vida y compartir una sexualidad. Pero en llano, básicamente Brahmacharya es una coherencia de tu vida frente al mundo. O sea, seguimos diciendo que es actuar en amor, ¿cierto? De una manera más
completa. Y bueno, vamos a dejar acá, quedamos pendiente a parígrafa, que ya de entrada tiene tela, porque la idea del desapego pues es una idea también que puede ser muy subjetiva para muchos, ¿sí? A veces la gente piensa que desapego es ir a coger todas sus pertenencias, ir al cauca y tirarlas, ya, no tengo nada, ¿no? Cuando en realidad el desapego nos habla de una responsabilidad frente a lo que tenemos y cómo lo podemos utilizar esa energía de manera coherente frente a todo, o sea, en amor. ¿Bien? Quedamos aquí, chicos. Gracias. Namaste. Arigato. Konnichiwa. Que tengan lindo día y práctica con el profe. Ay, esto se... ¿Sí está grabando?